Juan Carlos, nuevamente te saludo y efectivamente los apagones han causado severas afectaciones al sector industrial. Aquí te presento todos los detalles. Los apagones a causa de la tormenta invernal en el estado de Texas ha dejado sin electricidad a millones de personas en Estados Unidos y México. La falta de gas natural que México importa desde Texas para alimentar centrales generadoras ha provocado un efecto dominó en el servicio eléctrico. Texas es la que nos provee a nosotros del gas natural para operar este tipo de plantas, que es la mayor generadora de electricidad en México, ¿no? Y lo que ocurre es que a la hora de presentar este vórtice polar en Estados Unidos, ellos mismos tienen que atender primero a su población y después, pues, cumplir con los contratos que adquirieron con el gobierno de México. No están cerrando el paso del gas como tal, pero sí lo están restringiendo. El 46-47% de la generación eléctrica en México es a través de plantas termoeléctricas. El problema real es que en México se genera la energía en tiempo real. O sea, es decir, no la almacenamos. En el momento en que tú prendes la luz o conectas un cargador, en ese momento comienza a generarse el proceso de abastecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos del día donde se dan picos, por ejemplo, las 10 de la noche. Si en ese momento no alcanza la capacidad de generación de la energía eléctrica, pues entonces es cuando se dan estos problemas de los que hablamos de abasto. ¿Cómo los buscan enfrentar? Pues haciendo o no generando abasto en ciertos puntos. Aquí no voy a generar abasto durante 15 minutos, media hora. El pasado lunes, casi 5 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, así como entidades fronterizas con Texas, se quedaron sin electricidad. El 79% del servicio fue restaurado al final del día, pero la falta de energía terminó afectando al resto del país. Ahorita la nevada fue en Texas, estamos en Puebla y tenemos una afectación directa, inmediata, donde ya hay varias empresas que han tenido que parar sus procesos por seguridad y obviamente por desabasto del gas natural. Simple hecho de bajar producción en las empresas poblanas como las grandes automotrices, en la siderúrgica, que son grandes consumidores de energía y de gas, pues sí es preocupante. El martes, el Centro Nacional de Control de Energía, que regula a la CFE y a las empresas privadas, informó que entre las 18 y las 23 horas programó cortes de carga rotativos y aleatorios en el norte, centro y oeste del país, entre ellos el estado de Puebla, originando afectaciones en la industria. Un cliente industrial de gas representa más o menos entre 6,000 hogares, ¿no? Para que te des una idea del consumo que tienen estas industrias. Entonces, las más afectadas son las grandes industrias, las grandes proveedoras de autopartes, las dos armadoras que tenemos en el estado, la siderúrgica que tenemos en el estado, tenemos muchas empresas con hornos, ¿no? Tenemos empresas aquí también en la región, con Tlaxcala, que producen loza. Son las primeras que tienen que recortar su consumo cuando hay una escasez. Los apagones han originado pérdidas millonarias en todo el país, incluido el estado de Puebla. Especialistas afirman que esto ha generado un incremento en el precio del petróleo. Nuestro presidente nacional estimó que la pérdida el lunes en la frontera norte fue de 18,000 millones de pesos. Una empresa proveedora de autopartes que se le parara el proceso sin avisarle que no hay luz y todo eso, y le echara a perder ese proceso, $500,000. Es una cuestión muy preocupante. Ya aumentó el precio del petróleo. Y al aumentar el precio del petróleo, obviamente también aumentó el precio del gas, por las razones que ya conocemos, y esos dos energéticos pues iban a tener una repercusión importante en los costos de producción de las empresas. Ante este panorama, el llamado de los economistas y empresarios para el gobierno federal es invertir en nuevas alternativas para generar energía eléctrica renovable. La situación actual enseña que no tenemos primero un plan B para suplir la alta dependencia que tenemos del uso de gas para transformar y crear energía eléctrica. Pues esta dependencia viene del gas más barato en el mundo, es el gas de Texas. Darle más opciones de inversión a la Comisión Federal en energías renovables y dejar que fuera un mercado abierto para que la industria de toda la nación tuviera opciones de acuerdo a su geografía de dónde comprar.
Juan Carlos, estas son tan solo algunas de las consecuencias que ya ha generado en el sector industrial. Lo cierto y lo preocupante es que está incrementando el precio del petróleo y obviamente por esta razón también subirá el precio del gas y esto pues terminará afectando a todos los bolsillos de los mexicanos. Esa es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Cintia, pero además de manera particular esto tarde o temprano repercute en personas con